Mientras los discípulos iban camino a Emaús, recordarán, el Señor resucitado se puso a caminar junto a ellos. Los vino acompañando por el camino. Les preguntó sobre su ánimo caído, sobre su esperanza caída. Y dice el texto de Lucas 24, y luego les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, para que comprendieran las Escrituras. Lucas 24, 45. Este es uno, dice Francisco, de los últimos gestos realizados por el Señor resucitado, antes de su ascensión. Se les aparece a los discípulos mientras están reunidos, parte el pan con ellos y abre sus mentes para que comprendan la Sagrada Escritura. A aquellos hombres, asustados y decepcionados, les revela el sentido del misterio pascual, que según el plan eterno del Padre, Jesús tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos para conceder la conversión y el perdón de los pecados. Y promete el Espíritu Santo que les dará la fuerza para ser testigos de este misterio de salvación. La relación, sigue Francisco, entre el resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es intensamente vital. Para nuestra identidad es intensamente vital. Si el Señor no nos introduce, es imposible comprender en profundidad la Escritura. Pero lo contrario también es cierto. Sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su iglesia en el mundo permanecen indescifrables. Por eso San Jerónimo escribió con verdad, en su comentario a Isaías, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Este es el primer número del motu proprio que el Santo Padre Francisco, a propósito de la institución del Domingo de la Palabra de Dios, con el que finaliza este mes de septiembre, redactó el año pasado. A este propósito, les abrió la mente, así comienza, aperuit illis. Cuando releía este texto, lo primero que se me vino a la mente es la grave crisis que estamos atravesando, no ya en el mundo, sino en el mundo de los creyentes, con respecto a la palabra de Dios, la relación que estamos teniendo con la palabra de Dios. Aquí dice nuestro Papa que la relación entre el resucitado, la comunidad de creyentes, la Iglesia, y la Sagrada Escritura no pueden separarse. Son intensamente vitales para la vida del creyente. Entonces vino a mi mente el planteo sobre la fe en las Sagradas Escrituras y me di cuenta que no podía comenzar por allí sin más, sino que debía remontarme a la fe en el Dios que nos habla en la Escritura, que no es exactamente lo mismo. Porque uno puede creer en Dios, puede reconocer que Dios existe, pero de allí a reconocer que este libro contiene su palabra, su voluntad, no solamente su historia, su intervención salvífica, sino también su proyecto de salvación,
los relatos de su encarnación, de la plenitud de su alianza prometida y realizada a nuestros padres, desde Abraham, nuestro padre en la fe, hasta María de Nazaret, nuestra madre en la fe y el nacimiento de la Iglesia. ¿Por qué tomamos este libro, Biblia en griego, esta biblioteca, este conjunto de libros? ¿Cómo que lo tomamos? Entonces vino a mi mente una distinción de la fe que el profesor Alfredo Seca solía enseñar con mucha pasión en teología fundamental, y es la distinción de San Agustín entre tres tipos distintos de fe, es decir, entre una distinción de tres aspectos de la fe que componen de alguna manera lo que llamaríamos el sustento, el fundamento de nuestra relación viva con Dios, es decir, con el resucitado, con la comunidad de creyentes y también con la Sagrada Escritura. Para tratar de introducirnos un poco en lo que vamos a decir enseguidita, vamos a hacer esta distinción primera, humana, para luego ir a la nuestra más teológica, más referida al misterio de Dios y nosotros. No es lo mismo, por ejemplo, confiar en alguien, en una persona, que confiar en lo que la persona esa, en la que yo puedo confiar o no confiar, dice. Por ejemplo, yo puedo creer algo que me lo dice una persona a la que no le creo. Puede darse ese fenómeno. Pensalo, puede darse. Y yo puedo creerle algo, aunque sea increíble, porque le creo mucho a la persona que me lo dice. Es decir, que mi fe en el otro, mi confianza en el otro, de alguna manera determina mi respuesta. Creo en él, creo a él, le creo a él y creo lo que él me dice. Yo creo que con esto podemos de alguna manera empezar a ver estos dos aspectos, de los cuales San Agustín tiene especial interés de hablar. Y es la fe, primero, en su aspecto causal, digo yo, ¿no? En su aspecto esencial. Se llamaría la fe en Dios, la fe en Dios. Yo creo en Dios, pero repito, no es solo el reconocimiento de su existencia. Yo creo en Él. Yo creo en Dios. Yo estoy seguro de que Él existe y de que Él está. Esencial. ¿Por qué creo en eso? Vamos al origen causal. Por gracia. La gracia me empuja y me mueve a creer. Por tanto, mi fe es una respuesta a esta gracia de Dios que me acerca a Dios. Dios me acerca hacia sí con su gracia. Dios me acerca hacia sí con su misericordia para envolverme más aún con su gracia y para vincularme, relacionarme más a su persona. Lo primero. Lo segundo es creer a Dios. Es decir, creer lo que Dios tiene para decirme. Y esto hace referencia a la palabra de Dios. Lo que Dios me dice a mí. Lo que Dios dice. No solamente esto, sino, claro, el credo, el símbolo de los apóstoles, la confesión de nuestra fe, el contenido de fe. Creer no ya en una persona, no creer ya por esa persona, sino creer lo que la persona esta me dice. Este es el aspecto, dicen, más doctrinal de la fe contenido. Pero hay un tercero que es el más importante y que integra estos dos aspectos. Y es el creer hacia. Creer
hacia, es decir, creer tendiendo. Es decir, creer, yo no solamente creo por Dios y en Dios y a Dios, sino que además creo en aquellas cosas que Dios me revela por medio de su palabra. Y no solamente creo lo que Él me revela por su palabra, sino que además tiendo con mi vida y con todo mi corazón hacia Él. Es decir, mi vida se encamina, tiende hacia Él como aquello que reconoce como la plenitud de su ser. Aquello que, como dice Pablo en Filipenses 3, aquello cuyo conocimiento, no conocimiento solamente de su voluntad, sino conocimiento de Él mismo, es aquello por lo cual podemos sacrificar todas las cosas y estimarlas como basura, con tal de ganar, poseer, alcanzar, conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Filipenses 3, 7 en adelante. Este es el aspecto integrante de la fe. Uno puede creer muchas cosas. Uno puede creer en la palabra de Dios, puede creer que esto es verdad, esto es un manual de verdades. Uno puede creer que Dios existe, que está allá. Pero si uno no cree que Dios está acá, ahora, y que me habla, es decir, lo que dice, no que es un Dios sordo y mudo, porque no escucha las oraciones mías y porque no me habla, sino un Dios que entra en relación conmigo, entonces no voy a poder relacionarme con Él. Y justamente celebrar la palabra de Dios es celebrar la relación de Dios con el hombre. Para decirlo de alguna manera, la relación entre la palabra, el verbo eterno del Padre y la escritura, la letra humana, integradas y armonizadas en este santísimo libro. Decía Tomás de Aquino, creer en Dios es ir hacia Dios creyendo por la caridad. Creer en Dios es ir hacia Dios creyendo por la caridad. Que el Señor aumente nuestra fe, que el Señor aumente siempre nuestra fe, no solamente en su presencia resucitada en medio de nosotros, en su presencia en la comunidad de nuestros hermanos, sino también en su presencia viva, en su palabra, que nos las dejó para que podamos conocerlo. Podemos conocerlo por un encuentro personal con Él, podemos conocerlo con un encuentro a partir de la comunidad de discípulos, de la fe de los discípulos, la vida de los discípulos. Podemos conocerlo a partir de su presencia en la palabra. Es decir, podemos crecer y debemos crecer en el conocimiento, sobre todo integrado en este ir hacia Jesucristo, ir hacia el encuentro de nuestro Salvador resucitado, ir hacia nuestro Dios creyendo. No solamente creyendo que Él está, no solamente creyendo que Él nos espera, sino creyendo también que lo que Él nos dice en el mientras tanto es una palabra verdadera, es una palabra cierta, es una palabra en la que puedo descansar, es una palabra segura, es una palabra confiable, es una palabra fiable, es una palabra que no contiene error, que contiene todo aquello que yo necesito para salvarme, como afirma el Concilio Vaticano II en Dei Verbum 11. Esta palabra es fiel, esta palabra es confiable, esta palabra no contiene error. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a leerla, que nos ilumina y asista a nuestra fe cada vez que nosotros abrimos este libro santísimo, para que podamos celebrar en nuestro corazón, por medio de nuestra fe en Dios, a la palabra de Dios, todos los días, un ratito, encontrándonos con aquel que está detrás de las letras, que no es sino aquel que motivó su escritora, aquel que es Dios y aquel que quiere relacionarse de muchos modos y lo hace de modo privilegiadísimo por medio de su palabra.